tablero. ¿Listo? Presentar toda tu pantalla. Compartir. Cuando vean pantalla me confirman, por favor. Ya se ve. ¿Ya? Oh, ok. Entonces vamos al tablero. Bien. Entonces, habíamos analizado, ¿cierto? Que el trabajo era igual a esa fuerza o a esas fuerzas que estaban implicadas, ¿cierto? O esa fuerza resultante o esa fuerza que estaba, de esas fuerzas que estaban implicadas en, sobre la masa y multiplicada por esa distancia que recorría esa masa, ¿cierto? Resulta que hay un concepto que, digamos, está relacionado con el trabajo y que también es de gran importancia, que se llama energía cinética. ¿Sí? Entonces, el trabajo, perdón, la energía cinética o esa energía también es una magnitud escalar, es decir, esto no tiene dirección, magnitud escalar, ¿sí? Y tiene las mismas unidades del trabajo, o sea que también se da en joules. ¿Listo? Pero entonces, ¿a qué nos referimos con esa o con lo que es la energía cinética? ¿Sí? Entonces, digamos que esa energía cinética vamos a obtenerla como tal a partir del trabajo, a partir de lo que conocemos como trabajo. Entonces, del trabajo teníamos esto, ¿sí? Y por otro lado, por la segunda ley de Newton, ¿cierto? Teníamos que esa fuerza resultante era igual a una masa multiplicada por una aceleración, ¿cierto? Esto lo vimos como tal si la clase pasada. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que en el trabajo, en vez de hablar de la fuerza resultante, vamos a hablar de esa masa por la aceleración y eso va a estar multiplicado por ese, digamos, cambio de distancia que tuvo esa masa. ¿Sí? Ya lo estamos viendo de otra manera. Por otra parte, bueno, acá nos toca recordar un poco de algo que vimos el año pasado, que fue el movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho que esta fuerza era constante, ¿sí? Durante todo el movimiento que tenía ese objeto, ¿cierto? Recordemos que esa fuerza, para poder que haya trabajo, esa fuerza es constante. ¿Sí? Si no fuese constante esa fuerza, entonces digamos que sería un cuento diferente. Pero entonces esa fuerza es constante. Por lo tanto, como esa fuerza es constante, aquí cuando hay un movimiento, ese movimiento resulta ser un movimiento uniformemente acelerado. Porque la velocidad acelerada. Porque la velocidad como tal no es constante. ¿Sí? Y del movimiento uniformemente acelerado debemos recordar que había una fórmula que nos decía que la velocidad al cuadrado, digamos esa velocidad en X, que acá estamos hablando de solo un movimiento en el eje X, ¿sí? Es igual a la velocidad inicial en X al cuadrado más 2 veces la aceleración por, digamos, el cambio de distancia, ¿cierto? El cambio o el desplazamiento en X.
Y de aquí lo que voy a hacer es despejar este pedazo. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Para qué? Ah, pues me interesa para poder llevarlo a, digamos, a modificar un poco esta expresión. Entonces, cuando yo despejo esto, yo espero que ustedes estén muy duchos en despejes. Entonces, nos queda lo siguiente, nos queda entonces que la velocidad en x al cuadrado menos la velocidad inicial en x al cuadrado sobre 2 es igual a la aceleración por el cambio o por el desplazamiento en x. ¿Sí entienden por qué o cómo obtuvimos ese despeje? ¿Sí? No, de hecho no saber. Ok, entonces, si esto está sumando a este lado, al otro lado pasa a ser ¿qué? Resta. Se los voy a explicar así, a restar. Entonces, por eso obtenemos esta resta. Tenemos que la velocidad en x al cuadrado menos la velocidad inicial en x al cuadrado, ¿sí? Sería igual a esto. Pero como yo necesito que esta parte de acá quede sola, este 2 está multiplicando. ¿Pasa al otro lado cómo? A dividir. A dividir. Entonces, por eso nos queda sobre 2. ¿Sí? Eso es despeje. Ya digamos que eso es álgebra básica, digámoslo así. Simplemente despejé la fórmula. Entonces, lo que acabé de obtener lo voy a reemplazar acá. ¿Sí? Miren que acá tengo esa expresión. Tengo que la masa por la aceleración por el desplazamiento, ¿sí? Es igual al trabajo. Entonces, en vez de poner aceleración por desplazamiento, voy a poner lo que obtuve acá. Simplemente reemplazar, digamos, una en la otra. Entonces, obtengo que W es igual a la, bueno, tenemos que es masa por aceleración por el desplazamiento. Pero esto yo ya obtuve que es otra cosa. Entonces lo voy a reemplazar. O sea que el trabajo es masa por la velocidad al cuadrado en x menos la velocidad inicial al cuadrado en x sobre 2. Eso fue lo que obtuve en la otra ecuación. ¿Bien? Simplemente hice reemplazo. ¿Eso es claro? Sí, Pregunten, ¿no? Bueno, ahora lo que voy a hacer es aplicar propiedad distributiva de la multiplicación. ¿Sí? Simplemente voy a tratar de despejar un poco acá. Entonces me queda que el trabajo es masa por velocidad en x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Menos masa por velocidad inicial en x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Lo que hice fue aplicar propiedad distributiva, es decir, metí esa m por acá. Mejor dicho, lo voy a hacer, digamos, un poco más lento. Entonces, lo primero es que voy a meter esta m acá. Entonces, el trabajo es la masa por la velocidad en x al cuadrado menos la masa por la velocidad inicial en x al cuadrado, todo sobre 2. Resulta que cuando yo tengo una suma o una resta que esté dividida por algo, esta expresión del denominador se puede ir para los dos lados, ¿sí? Y quedar en dos expresiones. O sea que esto es la masa por la velocidad en x al cuadrado sobre 2 menos la masa por la velocidad inicial en x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces miren que ya convertí el trabajo en otra expresión distinta. Ahora, en realidad, ¿a qué le llamamos la energía cinética que está asociada al trabajo? A esta parte. Esta parte es lo que llamamos la energía cinética. Entonces miren que si analizamos todas dos son energía cinética, solo que una sería la energía cinética final, ¿sí? Y la otra es la energía cinética inicial, porque corresponden a velocidades
Esta es la velocidad final y esta es la velocidad inicial, ¿sí? De lo que estoy analizando. Y recordemos que cuando yo tengo algo, una expresión que tiene su expresión final menos su expresión inicial, yo estoy hablando de un cambio, ¿sí? O sea que esto en realidad es un cambio. ¿Un cambio de qué? Un cambio de la energía cinética, ¿sí? Recordemos que si yo hablo, por ejemplo, de un delta V, entonces estoy hablando de la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿cierto? O sea, un cambio en la velocidad. Acá estamos hablando de un cambio en la energía cinética, ¿sí? Entonces yo puedo ver que el trabajo se brinda como la energía cinética se expresa con la letra K, ¿sí? Entonces energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿sí? O lo que es lo mismo, un cambio, ¿sí? Que recordemos que el cambio se da con esta letra griega que es el delta, un cambio en la energía cinética. Entonces, digamos que el trabajo neto o el trabajo sobre un objeto es igual al cambio de la energía cinética en el mismo, ¿sí? Y esta expresión anterior, esta última que acabamos de ver, ¿sí? Es lo que vamos a llamar teorema del trabajo y la energía. ¿Listo? ¿Preguntas? No, ninguno. ¿Seguros? Bien. Sí. ¿Qué te digo? Dime. No, Dime pues, algo. no sé qué decir. Pues es que uno en la clase, pues bien, todo chévere, el profesor pues es el que escribe. Ah, pero cuando uno está haciendo eso, ¿Será que sí? ¿Por qué no nos pone un ejemplo más bien? Ok, lo mismo que ella. bien. Entonces, acá tenemos que recordar un poco que los vectores, antes de ponerles el ejemplo, sino que es que no creo que alcancemos a ver el ejemplo, ¿sí? Quiero recordarles algo, y por eso fue que me confundí un poco en cuanto al taller pasado, ¿sí? Porque creí que se los había dicho. Resulta que los vectores, vamos a hablar primero del plano cartesiano. Yo tengo un plano cartesiano. Entonces recordemos que si yo tengo un vector, pongamos a ese, este vector va a tener componente en Y, ¿sí? Es decir, va a tener como un sombreado, voy a cambiar el color acá, voy a tener como un sombreado acá en el eje Y, voy a tener como un sombreado acá en el eje Y, ¿sí? Que corresponde a este vector, y voy a tener un sombreado en el eje X, ¿sí? Entonces tengo mi vector en componentes, ¿sí? Recordemos que un vector tiene componente en X, tiene componente en Y, ¿sí? Eso es claro. Sí. Bien, ok. Entonces, ese vector, al tener componente en X y al tener componente en Y, ¿sí? Yo voy a tener que hallar cuál es esa componente en X y cuál es esa componente en Y. Y yo sí les había dicho que para eso yo me tengo que ayudar de las funciones trigonométricas. Entonces yo tengo que ayudarme del seno y del coseno. ¿Por qué se los estoy recordando? Porque es que las fuerzas sobre un objeto no necesariamente van a estar siempre en línea recta, sino que van a estar como un vector como el que tenemos acá, ¿sí? Y al estar como un vector como el que tenemos acá, para yo obtener la fuerza total, ¿sí? En algún, digamos en el ejercicio, yo voy a tener que hallar las componentes en X y la componente en Y de cada vector. Pero entonces para eso me tengo que ayudar de las funciones trigonométricas que estoy hablando. Y entonces yo voy a decir que el seno de teta es igual a la componente en X de esa fuerza, lo voy a llamar F1, o la voy a llamar F, ¿sí? Es una fuerza.
Entonces, la componente en X de esa fuerza, ¿sí?, dividido por la fuerza, ¿sí?, y el coseno de ese ángulo que está formando va a ser entonces la componente en Y de esa fuerza dividido la fuerza total, ¿sí?, que tengo acá. Entonces, yo de acá, de estas dos expresiones, puedo despejar tanto la componente en X, que es la que me interesa, como la componente en Y. Entonces yo puedo decir que la componente en X va a ser igual a la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. Ojo, este teta representa un ángulo que es el que está formando el vector con el eje X, ¿sí? Y la fuerza en Y, o la componente en Y de esa fuerza, va a ser la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Bien? Pues antes de ver un ejercicio sobre esto, pues tengo que recordarles esto. Ahora, si yo tengo, bueno, entonces esto aplica para todos los vectores que estemos hallando, ¿sí? Entonces yo a todos los vectores de fuerza les voy a encontrar la componente en X y la componente en Y. Cuando yo ya tenga los vectores, voy a suponer que tengo tres vectores, F2 y F3. Esto es un ejemplo, una suposición. Entonces, lo que yo voy a hacer es sumar. Entonces, tengo una F1 en X y F1 en Y, ¿sí? Tengo F2 en X y F2 en Y. Y tengo F3 en X y F3 en Y. Resulta que para yo poder solucionar un ejercicio de trabajo, tengo que tener una fuerza total, ¿sí? A pesar de que tenga tres fuerzas diferentes ese objeto, yo necesito es la fuerza total que se está aplicando sobre el objeto. Entonces tengo que hallar las componentes de cada fuerza. Cuando ya tenga las tres fuerzas en componentes, entonces para hallar la fuerza resultante, o la fuerza total, ¿sí?, simplemente voy a sumar componente de F1 más componente de F2 más componente de F3 y eso me va a dar la fuerza resultante en X, ¿sí? Y después sumo la fuerza resultante, perdón, la fuerza de F1 en Y más F2 en Y más F3 en Y y eso me va a dar la fuerza resultante en Y, ¿sí? Y ya obtuve el vector, ojo, esto es solo el vector resultante de esa fuerza. Pero es que resulta que yo necesito es la magnitud de la fuerza para poder entonces llevar a cabo el ejercicio, ¿sí? Recuerden que el trabajo es la fuerza multiplicado por el desplazamiento. O sea que yo necesito es el valor de la magnitud de la fuerza. Pero ¿cómo hallo esa magnitud? Entonces tenemos que recordar un poco que la magnitud de un vector, ¿sí?, la magnitud de un vector, en este caso es la fuerza, ¿cierto?, es igual a la raíz cuadrada de su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que yo necesito la magnitud de este vector resultante o de este vector que acabé de encontrar, simplemente aplico esta ecuación, ¿sí? Entonces, la magnitud va a ser la raíz cuadrada de ese vector fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Y esto me va a dar el valor total de la fuerza que se aplicó sobre ese objeto que estamos hablando. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguno? Bien. Entonces, esto tienen que recordarlo, recuérdenlo para la próxima clase, la próxima que nos veamos, porque a partir de ahí vamos a trabajar unos ejercicios. ¿Listo?
vamos a dejar entonces hasta ahí. Les dije que era un poco cortico, porque pues, la verdad el tiempo no da. El taller se activa a las 12:15, el de ortografía, para que estén pendientes. Listo, va a ser sobre el tema que vimos la clase pasada, que fueron los diptongos. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes sobre cualquier cosa que tengan. Nada, profe. No, profe. ¿Seguros? Profe, No una tengo pregunta. No, sí. Señora. Usted ahora entonces que no tiene clase con otras personas y no que con nosotros. Sí. Entonces podemos quedarnos en llamada recochando, yo no sé. Sí, nos deja quedar, por favor. Yo les cierro la llamada, yo me salgo, pero pues sí, ahí les queda la llamada. Ah, pero ¿por qué se sale? Está ocupado. Sí, ando un poco ocupadito. Falso. Falso, Es falso. que, venga, esto se bloqueó. ¿Qué le pasó? Ya me quedó sin compu. Ya le acabó el carbón. Uy, Andrea Garzón se fue de una. Ja. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha tratado la vida mientras esto? Pues bien. Profe, le digo la Más o verdad. Yo estoy mirando el grupo de una vez. Profe, sí, mire ese grupo. Prueba el grupo y era la respuesta. ¿Qué pasó? Vaya, mire el problema de mensajes que hay en ese grupo. Ay, qué gente tan desocupada. O sea, que en mi clase se ponen es a hablar. Profe, yo me Mentira. la consulta, pero Ah, Un poquito. profe, es que yo me Ajá. perdí cuando estaba. Yo me Es que perdí la gente cuando muy le chistosa, separaron profe, de no dejan cosas. Y de se me olvidó entrar. la grabación. Venga, alguien puede tener la grabación. Mira que no me deja. Ay. Entonces te la voy a mandar eso a Liana, profe. Eso toca subirla a YouTube, claro. Ay, Dios. Y toca subir esta parte también. Se la No, recorta. yo creo que me va a tocar. Ay, venga, no me deja. Donde esa No casa me no haya deja. quedado guardada, profe. Me tiro me el deja dedo, yo no sé cerrar. qué hago con mi vida. De hecho, hay una foto en la que yo aparezco cuando estaban tomando unas cosas unas fotos en el baño. Yo me acuerdo de ese día. Y yo salí. Sí, esa fue el día del baile, ese pendejo, yo lo tengo. Anacate, parrín. Y entonces ahí pues ando, mejor dicho. Como dice que saque más culo. Esta gente, mejor dicho. Oiga, Soto, ¿usted qué habla? ¿Está hablando solo? De las fotos que ustedes mandan ahí. Uy, yo tan feo. O de verdad, cuando Kate y Camila nos hablaban, parce. Cuando hacían recocha con nosotros. Esas gonorreas, ¿por qué quedan en silencio? Ay. Ay. Entonces nadie piensa hablar. ¿Van a dejar así? Quizás. Qué desagradables. ¿Qué es eso? Ese motiladito mío tan feo el que yo me hacía, parce. Parecía una cebolla larga. No sé, igual que ya lo cambió. Papi, ya mero 7. Pues que solamente para eso hablan, nea. No se pueden, no sé, desactivar el micrófono. Socializar conmigo al menos.
Socio, aquí están de parranda, yo no sé de qué hablan. No, papi, ya nos mandaron a irnos de la llamada y todo. ¿Sí? Del grupo. Ah, No, no, pues caga. que entonces yo hago otra llamada o qué. No, mente usted, ¿para qué si ustedes ni entran? Yo sí entro, Yo también. ¿verdad? Porque todos se salen. Ok. Tamayo. Tamayo. Uy, pro, perdón. Salga ahí, salga ahí.